Cambiamos de tema y nos vamos a hablar de morosos, porque hemos conocido recientemente un informe que nos dice que el 40% de las comunidades de vecinos tiene algún inquilino moroso. El importe medio de la deuda es de 1.000 euros. Seguramente este tema a ustedes, o por lo menos a muchos de ustedes, no les es ajeno. El que pone la música a todo volumen, el que se queja porque los niños juegan a la pelota en las zonas comunes, el que da martillazos a cualquier hora. Hay muchos tipos de vecinos y uno que no falta en 4 de cada 10 comunidades es el que no paga los recibos. Mira, vecinos nuevos. ¡Hola! ¡Es un barrio fabuloso! Cada uno debe una media de 1.109 euros, unos 1.700 millones en toda España, según los administradores de fincas. Más de la mitad de los morosos se concentran en Andalucía, Cataluña y Madrid. Que se divierta. ¿Qué se puede hacer? Pues hay 2 formas de intentar cobrar. La primera es la vía judicial, que puede desembocar en embargo. Es el primer punto de la orden del día. El año pasado se presentaron más de 500.000 de reclamaciones en los juzgados. Durante la crisis, este tipo de procesos, denominados monitorios, se dispararon hasta rozar los 900.000 en 2010. Perdón, soy vecino del séptimo. Sin embargo, el procedimiento puede eternizarse y casi la mitad de los casos se quedan sin resolver. Por si fuera poco, las posibilidades de cobrar son muy bajas. Menos de 1 de cada 10 termina con el moroso pagando. ¿Conocían ustedes al señor del quinto? ¿Han muerto? Aquí nos conocemos todos, cielo. Otra opción es el arbitraje, que se puede solicitar tras aprobarlo por mayoría simple en una junta de propietarios. La principal ventaja es que es más rápido. En un par de meses se suele obtener el laudo o sentencia firme en casos de impagos de cuotas. Bueno, pues en el círculo nos acompaña en estos momentos Manuela Julia Martínez Torres, que es la presidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Gracias. Claro, aquí el problema de los morosos, de tener vecinos morosos, es que el resto de los vecinos se ve obligado a cubrir una serie de ramas. Correcto, es una lacra bastante importante en las comunidades porque el resto de propietarios tienen que asumir el importe de la morosidad, no solamente el importe, sino los costes del procedimiento judicial que tienes que iniciar para poder tener un resultado favorable. Y el problema es que la ley no te permite acumular deuda, es decir, tú certificas a día de hoy, inicias un procedimiento, te tarda como 2 o 3 años, pero a los 3 años tienes otra deuda acumulada que no te... 2 o 3 años sí, para tener una para que haya una resolución favorable. Y mientras tanto puedes ir acumulando deuda. Correcto. Y te tienen que volver a denunciar otra vez y hay que volver a empezar el proceso. Correcto. De todos los morosos, claro, hay 2 tipos de morosos, me imagino. Sí. El moroso que no paga porque no puede. Correcto, con el cual llegas a un acuerdo con él. Momento. Y luego está el moroso a cara dura, el profesional, exactamente. ¿Hay muchos de estos? Sí, hay un porcentaje importante, ¿no? Que ya sabe cuáles son las reglas del juego y que le permite disfrutar, digamos, de la comunidad con el consentimiento de sus vecinos que están intentando demorar lo máximo posible para no iniciar un procedimiento y tener que anticipar esos costes. ¿Se han dado, me imagino, algún caso de persona que haya acumulado una deuda de tal calibre que al final le hayan tenido que embargar el piso, por ejemplo, por la deuda? Eso es muy fácil. Y empresas, sociedades donde al final se declaran insolventes y la comunidad no recupera dicho importe. Claro, porque me imagino que sobre todo ahora en la época de crisis que hemos pasado, esos pisos que pertenecen a bancos y que están vacíos y de los que muchas veces la propia entidad ni responde, formará parte de un grueso, digamos, de morosos. En ese caso puede llegar hasta un 50% de la morosidad en los edificios. Lo que pasa es que yo, según estoy entendiendo, hay el moroso por necesidad, que naturalmente es perfectamente disculpable, faltaría más. Y luego el moroso profesional, el moroso por la jeta. Pero por lo que usted está contando, los procedimientos para establecer justicia y el propio modelo son muy favorables a la figura del moroso. Correcto. Es decir, que prácticamente tenemos un marco en el que el moroso se siente muy cómodo. Correcto, por eso es necesario cambiar la propia ley de propiedad horizontal, para evitar que esta circunstancia siga permaneciendo en el tiempo, ¿no? Nosotros desde el Consejo General y en mi calidad de vicepresidenta del Consejo llevamos 2 años elaborando una nueva ley de propiedad horizontal más acorde a la demanda actual, porque la actual ley es del año 64, ha sido reformada ya en 6 o 7 ocasiones y tenemos 3 artículos y contenido dentro de un capítulo de 24.
artículos. No tiene ningún sentido que sigamos con una ley y que los políticos todavía sigan diciendo que hay que modificarla, que hay que cruzarla. No, señor, no hay que modificarla, hay que hacer una nueva ley de propiedad horizontal. Una cosa que me ha parecido entender es que si una empresa está ocupando una vivienda, como oficina, por ejemplo, y se declara insolvente o entra en suspensión de pagos, como sí puede hacerlo, en cambio una persona con necesidad que no puede pagar porque no tiene ingresos en ese momento, no puede. No se puede poner, digamos, en esa misma situación que la empresa, no se puede declarar insolvente, supongo. Hay situaciones muy diferentes, pero una propiedad donde ya está embargada y no da más de sí en subasta, la comunidad pierde claro. el importe, porque además quien tiene preferencia en el cobro son las entidades bancarias. Entonces, el hecho de ser moroso te quita algún tipo de atribución dentro de la comunidad de vecinos, es decir, un vecino moroso que debe 2 años de comunidad de vecinos, por ejemplo, ¿puede ser presidente de la comunidad? A ver, no debería ser, no tendría ningún sentido, pero sin embargo no le puedes impedir que disfruten, por ejemplo, de la piscina, del pádel, de las zonas comunes. No le puedes prohibir eso. No se lo puedes prohibir. ¿Voto tiene en la Junta? No. Voto no tiene la Junta. No pierde el voto. Pero vamos, no suelen ni aparecer a la Junta. No suelen ser muy participativos. Sí que le preocupa mucho. A que nos cuenten lo que deben. Oye, fíjate, aparte de mí ese cáliz, encima no puede ser presidente de la comunidad. Sí, no debería, vamos, es decir, no debería. Todo apunta a que ser moroso fantástico. es que, en fin, si encima no te obliga por a ser eso hay que presidente. cambiar la ley para evitar que se profesionalice la morosidad. Creo que existe un seguro en las comunidades de vecinos que mucha gente es contra morosos, sí señor. Sí, existen diferentes tipos de seguros o las pólizas multirriesgo de los edificios pueden darte esa cobertura. Lo que pasa es que la cobertura suele ser pequeña, es decir, hasta un máximo de 300, puede llegar como mucho a 1.500, 1.800 euros, pero hay veces que la deuda es mucho más alta. Entonces yo aconsejo contratar a un profesional en la materia e iniciar los procedimientos judiciales que estén abiertos y cuanto antes mejor, es decir, no acumular la deuda, que no se haga una bola muy grande. Claro, aquí el problema es que los procedimientos judiciales, por lo que nos dices, lentos y tediosos. Son lentos, caros, tediosos. Mientras los tribunales deciden, el moroso sigue siendo moroso y lo peor de todo es que el resto de los vecinos tiene que cubrir con un extra los gastos que tendría que pagar esta persona, ¿no? Ya, pero tienes que hacerlo, porque si no se sumarían todos al mismo barco. Claro, ¿se ha dado en algún caso de estos de insumisión? Pues no pagamos ninguno. A ver, se pueden enfadar, pues en un momento de discusión en una reunión pueden decir todos, vamos a dejar de pagar la comunidad, vamos a suspender el servicio del ascensor, pero luego finalmente no se llega a tomar un acuerdo en firme. Y en el caso del alquiler, si tú tienes un piso alquilado y la persona que es tu propietario de la vivienda, y que es a quien corresponde en este caso por acuerdo, el pago de la comunidad no lo paga, ¿esto le afecta al inquilino? Hombre, está conviviendo con el resto de los propietarios y su propietario no está cumpliendo con las obligaciones que tiene con la comunidad, con lo cual resulta un poco violento, ¿no? Muchas veces la comunidad presiona para que el inquilino le descuente de la renta mensual el importe de la comunidad para que lo ingrese, pero no puede hacerlo porque... Quería preguntarle si prescribe esa deuda o no, o sea, si pasa el tiempo y prescribe. Y luego sí que conozco muchas comunidades donde, por ejemplo, el ascensor lo han pagado 20 vecinos de 40 y solo tienen llave esos. No se puede votar que se les cierre el acceso al pádel, ¿de verdad? No. No, pero sobre todo si prescribe, es lo que me interesa. La prescripción establecida por ley, la prescripción establecida por la Ley de Propiedad Horizontal es que el nuevo propietario se hace cargo del año actual y los 3 anteriores. ¿Qué ocurre con aquellas viviendas que pasan a entidades bancarias que alargan lo máximo la escrituración de esa propiedad para evitar tener que pagar para que prescriba, los 4? ¿No? Prescribe, no prescribe, es decir, tú la acción siempre la tienes contra el anterior propietario, normalmente localizable o insolvente. Sí, a mí me gustaría saber, se ha hablado que hay una especie de mapa de morosos, donde Madrid está a la cabeza o... No, Andalucía, Cataluña y Madrid. Vale, Andalucía, Cataluña y Madrid, como los presupuestos, tal cual. Entonces, ¿es por alguna cuestión, digamos, de legislación autonómica? ¿Hay algo que se haya detectado? ¿O por qué están a la cabeza estas comunidades? ¿O simplemente porque son las más pobladas? No lo sé. La respuesta a la vuelta de publicidad. ¿Cómo me gusta decir esto? Lo digo siempre. A la vuelta de publicidad. Qué suspense. Unos minutos pequeñitos, muy cortitos.
Seguimos en directo en el Círculo, les informamos de los últimos detalles que hemos conocido sobre ese tiroteo que ha tenido lugar en la sede de YouTube en San Francisco. Sabemos que hay varios heridos que han sido ingresados precisamente en ese Hospital General de San Francisco. No hay noticia de que haya víctimas mortales y les contábamos que la policía había alertado que había una sospechosa, una mujer blanca de unos 35 años. Bueno, pues la noticia de última hora es que esa mujer ha sido abatida por la policía. No tenemos más datos de ella, no sabemos si hablamos de una persona que simplemente ha abierto fuego pues porque se le ha cruzado un cable o estamos hablando de alguien que había trabajado en la empresa. De momento todo son suposiciones, pero las últimas noticias hablan de una mujer blanca de unos 35 años que habría sido abatida por la policía como presunta culpable de ese tiroteo que de momento se salda con varios heridos de los que no sabemos porque no ha trascendido cuál es su estado en estos momentos. En fin, estábamos hablando de comunidades de vecinos, estábamos hablando de morosos, habíamos dejado una pregunta en el aire y una respuesta por contestar. Resumiendo rápidamente, Jaime, ¿cuál era tu pregunta? No, bueno, Jorge. No te preocupes. No, el mapa, ¿por qué? Porque unas comunidades tenían están, más morosos sí, que Andalucía. Indudablemente por la población, por el número de edificios, no hay ninguna otra explicación inicialmente. Bueno, durante la publicidad Jaime ha contado un caso que él conoce, que a mí me ha parecido bastante llamativo y que además tiene una consecuencia perniciosa para quien no es moroso, que es el caso del acoso al moroso. Vamos, un acoso, sí, en este caso se puede hablar de acoso. Es un vecino que, harto de la morosidad de un vecino, pues entonces en el tablón de anuncios señaló, digamos, con el boli al moroso y le tildó de, pues eso, de lo que de moroso, paga, tal, no sé qué. Bueno, pues este señor, el moroso, recurrió a los tribunales de justicia y le dieron la razón. Y le dieron la razón. Es decir, que la figura del moroso está muy protegido. Por decirlo de alguna manera, uno puede ser presunto moroso, pero hasta que no se demuestre que efectivamente por la justicia es moroso, sigue a sus anchas. ¿Qué alegaba? ¿Derecho al honor o protección de datos? O... Sí, derecho al honor. Derecho al honor. O sea, que acosar o señalar, mejor dicho, al moroso públicamente puede traer malas consecuencias, ¿no? Es un procedimiento más rápido que el procedimiento de reclamación de deuda. Sí, desgraciadamente. Las actas salen los morosos. En las actas sí, porque es un documento público, pero privado dentro de la comunidad. Pero, por ejemplo, el tablón de anuncios, donde puede entrar un tercero o un externo, efectivamente, no puedes tener publicado la morosidad. Tuitearla tampoco sería posible, mucho menos, claro. Mucho menos. Exactamente. La Agencia de Protección de Datos sanciona. Resumiendo, efectivamente, no, ser moroso no es un chollo. Esa no puede ser la conclusión. Resumiendo, hay un 40% de comunidades de vecinos en nuestro país que tienen algún vecino moroso. ¿Qué hay que hacer cuando se tiene a alguien, sobre todo cuando hablamos de morosos profesionales? ¿Qué es lo que tiene que hacer la comunidad de vecinos? Actuar rápidamente, es decir, iniciar el procedimiento monitorio que tiene establecida la propia ley. El monitorio va sin abogado y sin procurador y si no hay un acuerdo entre las partes pasas al procedimiento civil. Un procedimiento que puede tardar 2 o 3 años, que sabemos que es un tiempo en el que el moroso no va a pagar. No va a pagar, va a seguir acumulando deuda, que uno cuando salga la sentencia conseguirá recuperar el dinero que le debía el moroso, en el mejor de los casos, hasta el momento en que pone el pleito, la demanda, pero luego tiene que empezar otra para seguir reclamándole el resto de las cantidades. En fin, vaya desastre, que hay que cambiar la ley de la propiedad horizontal. Y que la vamos a presentar en nuestro Congreso Nacional, el 7, 8, 9 de junio. Aquí en Madrid, y luego a todos los partidos políticos que esperamos que nos atiendan y que se dejen de modificarnos la ley. Fundamentalmente que hagan caso. Manuela Julia Martínez Torres, presidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas, muchísimas gracias. No será la última vez que tengamos que acudir a tu consulta para que nos aconsejes. Cuando queráis. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Vámonos con las